Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, en este aniversario, el 98º, si no estoy equivocado, es decir, en el número 98, de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige hoy. Es evidente que habrá celebraciones en todo el país, discursos floridos en torno a la Carta Magna, a la Ley Suprema, a la Ley de Leyes y a esa gran epopeya que dio por resultado la primera Constitución social del siglo XX y algunas otras cursilerías por el estilo. Promulgada en lo que hoy llamamos en Querétaro el Teatro de la República, creo que no tenía ese nombre entonces, no recuerdo si era el Teatro Iturbide, pero vamos a decir en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Estamos ante un documento que, si pudiera ser posible revivir a los constituyentes, que como hoy bien dice, creo que ayer en su colaboración semanal, Germán Martínez, un dirigente que fue dirigente panista, pero que escribe en un periódico de circulación nacional, dijo algo muy interesante sobre la Constitución. Dice que bien a bien, hoy todavía no se sabe cuántos fueron los constituyentes, es decir, los que estuvieron integrados en esas jornadas para promulgar, primero discutir, depurar y aprobar, para luego promulgar nuestra Constitución, la que hoy nos rige. Que si 250, que si 218, 206. Pero la confusión en torno a la Constitución es tal que todavía no sabemos exactamente cuántos estuvieron ahí o cuántos participaron. Pero dejemos de lado el aspecto numérico de los integrantes de ese Congreso Constituyente, los famosos constituyentes de Querétaro. Decía pues que si pudiéramos nosotros revivirlos a todos ellos, digo, no viejos que no puedan ni siquiera entendernos, sino capaces, como estaban ahí en las discusiones, y les pusiéramos el texto que ellos aprobaron y el texto vigente hoy, lo primero que iban a decir: momento, a mí con esa brocha no me encalan, porque esa no es la Constitución que nosotros aprobamos. ¿Por qué? La Constitución que ellos aprobaron el 5 de febrero de 1917 ha sufrido casi 500 modificaciones, las más de ellas ridículas, ocurrencias presidenciales dependiendo de cada presidente, reformas que hoy se ponen y mañana se quitan porque el presidente que llega tiene una visión o tiene una posición ideológica diferente a la que tenía el anterior. Ejemplifico: muchos de los cambios que hizo el general Cárdenas en su calidad o que promovió desde la presidencia de la República, viene Ávila Camacho y pum, le da para atrás. Y algunas cosas que se aprobaron ahí, luego viene López Mateos y las cambia o agrega. Hoy, por ejemplo, tenemos derechos, entre comillas, que en primer lugar no implican obligación alguna para los mexicanos, pero que son una simple ilusión. La enseñanza del Estado mexicano será pública y gratuita, y creo que hasta el bachillerato quieren algunos. Ahí está en la Constitución. O la educación preescolar de 3 años, ahí está en la Constitución. Pero ¿cuántas de esas ocurrencias son factibles de llevar a la práctica? Muchas de ellas no solo no son factibles, es imposible. Primeramente porque no hay recursos, y segundo porque ¿qué tal si el ciudadano quiere seguir comiendo comida chatarra? ¿Quién se lo va a impedir? Nadie. Entonces, eso de que es un derecho, pues que él coma lo que quiera. En todo caso, vamos a educarlo para que sepa distinguir qué es lo que le hace bien y qué le hace daño a su organismo. Pero eso de que el derecho a la cosa, ahora alguien quiso poner, creo que el derecho al agua, ¿será al agua mineral para echarle whisky? ¿O será las aguas negras del imperialismo para echarle ron? Es decir,
Esa Constitución es hoy un conjunto de parches que la han convertido en un ente irreconocible, al grado tal de que las cosas que se plantean ahí, producto de la demagogia, de la ignorancia jurídica en lo que se refiere al derecho constitucional o a la arquitectura constitucional, como dicen los que saben, yo solamente lo repito, no deberían haberse incluido en la Constitución, sino en las leyes reglamentarias. ¿Por qué? Porque la Constitución, al ser la ley suprema, la ley de leyes, la Carta Magna, debe de tener planteamientos generales para que la concreción y la definición de esas mismas visiones generales se concreten o se plasmen en la legislación secundaria. Aquí no. Aquí tenemos, por ejemplo, en materia electoral, creo que es el artículo 47, de una longitud mayor que algunas constituciones de otros países. Por un lado tenemos la Constitución con todo ese tipo de cosas y por otro lado tenemos la realidad del país que ha ido por otro camino. ¿Qué es lo que hacen países medianamente sensatos en términos de la sensatez de sus habitantes o de sus ciudadanos? Cuando la realidad ha cambiado a tal grado que la ley suprema ya no es operante, ya no se adecua a esa nueva realidad, lo que hacen es la modifican y generan una nueva constitución para los siguientes 50 años o la nueva etapa de desarrollo de ese país. En México no. En México somos totémicos. Ponemos a la Constitución en un pedestal y no queremos cambiarle ni una coma, pero eso sí, le hemos encasquetado 500 modificaciones, que como dije, las más son simples ocurrencias o caprichos presidenciales. Hay algunos casos en que la redacción original es un absurdo. Ni siquiera ahí nos hemos atrevido, porque no, ¿cómo vamos a tocar eso de la Constitución? Es que esto no tiene sentido, vamos a adecuarlo. No, ahí lo dejamos. Al grado tal de que muchas veces todo el mundo se hace tarugo, dice, bueno, es la Constitución, pero no va a pasar nada, eso es inaplicable, vámonos por acá. Hemos aprendido también a nuestras leyes hacerlas algo de adoración totémica, es un tótem que tenemos ahí. Está plasmado son las nuevas piedras de la ley de Moisés, de tal manera que en muchos aspectos dentro de la Constitución, sus planteamientos, en vez de ser un estímulo al progreso, a la modernidad, es el principal freno. Y esto se da particularmente en la parte económica. Esos artículos, el 27, el que contiene la parte del sistema de planeación democrática, el 26, los monopolios del Estado, que como son del Estado no son monopolios y cosas absurdas así. Ese capítulo económico de la Constitución, cuando menos, lo deberíamos, si se pudiera, agarrarlo y tirarlo a la basura y reescribirlo completamente. ¿Por qué? Porque cuando se promulgó hace 100 años, el país estaba casi en un feudalismo ofensivo. Zonas rurales del país, no había campesinos, había siervos de los viejos latifundistas del porfiriato. Hoy eso no es posible, de tal manera que esa visión, la visión que está plasmada en buena parte del artículo de la ley reglamentaria del 123 constitucional, son inaplicables, son frenos a la productividad, reducen o impiden y encarecen y atrasan la inversión. Y así me podría pasar todo este comentario y 10 más hablándole de estas cosas. ¿Qué le quiero pedir yo con motivo de este aniversario, el 98, el 98º de la promulgación de la Constitución? Busque leer algunas partes de ella. Busque leer el artículo 3º, el 27, el 39, el que tiene que ver con libertad religiosa, el 24, el otro. De
igual manera el de los derechos humanos, que es el capítulo el primero, y verá usted cómo muchas de las cosas que va a encontrar ahí no tienen relación alguna con lo que usted ve en la vida diaria, en su vida cotidiana. Es evidente que hemos construido en nuestros intercambios con el mundo exterior una realidad económica, política y social, me atrevería a decir incluso cultural, que no se corresponde en modo alguno con lo que está plasmado en nuestra Constitución. ¿Por qué no la cambiamos entonces? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para redactar una nueva acorde con esta realidad presente y con el futuro que esperamos construir? Porque nos conviene o les conviene a la clase política mantener este estado de cosas, porque eso les genera a ellos, a ese grupúsculo que controla los espacios de decisión política en el país, privilegios sin fin. Usufructúan la Constitución para cooptar o para manipular a los ciudadanos. Esa situación, si queremos construir un México moderno, debe acabarse. Pero para que se acabe es fundamental su participación. Usted debe involucrarse en la república, en la res pública, en las cosas públicas que le afectan. Porque si no lo hace usted, va a conceder a la clase política todos esos espacios y ellos van a seguir abusando de esa apatía y de esa falta de interés, valga la redundancia, de nosotros como ciudadanos. Son 98 años, hoy alguien se va a acordar, un discurso, alguna cosa así, y en 2 años más, en el 2017, el 5 de febrero, va a haber festejos y estudios y análisis. Yo no quiero que haya eso, quiero que haya una nueva Constitución que responda a las condiciones del México de hoy y del México de mañana. Esa sería la gran obra que esta generación hoy podría dejarle a las siguientes, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Piénsele, verá, y llegará a la conclusión de que tengo razón. Quizá no en otras cosas, pero en esta sí. Muchas gracias, muy buenas noches, y lo espero mañana viernes con un tema que va a ver medio frivolón, pero bueno para cerrar la semana. Buenas noches y muchas gracias. A seguir cuestionando la información con los siguientes videos.